Marcela y al profesor Gamboa por la invitación al ICANN, y es siempre muy agradable estar acompañado de tantas amigas y amigos, muchos de larga data, estudiantes, colegas. Digamos, dentro de este proceso acumulativo y pues, que da el hecho de que al menos pues, podamos ir como sumando asuntos a esta caprichosa cúmulo de posturas al respecto, casi que a guisa de un potlatch, que no necesariamente obliga a que lo quememos después. Quisiera como agregar otros elementos y tal vez una postura que dialoga con muchos aspectos de lo que señaló Rafael, lo que señaló Patricia, y evidentemente con el profesor Pineda y Ana María. Quisiera comenzar un poco como desde la experiencia personal, muy brevemente. Uno es un poco siempre la imagen y semejanza de su trasiego, los cursos que uno dicta. Ojalá al menos así pueda uno presentarlos. Más allá de lo engañoso de los títulos, que siempre son engañosos, tiendo a concebirme un tanto anfibio entre la antropología y la historia, de suerte que entre los historiadores suelo ser tildado de antropólogo y los antropólogos suelen verme como inclinado hacia la historia. Eso también implica cierto desorden clasificatorio a veces, que pone en entredicho un poco como los linderos de las disciplinas, a veces los inevitables e inclusive caros clichés y estereotipos de los cuales estas mismas se alimentan. Y sobre un poco también como las competencias que se precian. Dentro de ese panorama, digamos que tratando de moverme holgadamente en cada uno. La verdad, cuando estoy en la antropología me parece importante traer discusiones históricas. Cuando estoy entre historiadores me parece interesante hacer etnografía de los historiadores. Y digamos, no lo digo en un sentido caricaturesco. Creo que en parte ese es el problema de la antropología histórica, es lo que lo hace tan interesante como concepto. Quiero en cualquier caso enunciarlo en el marco de tensiones que igual ocurren y que es probable que nunca se extingan, que tal vez en cierto horizonte resultan siendo, si no inevitables, pueden ser sanas. Y es cómo se perciben ambas disciplinas la una a la otra. Tal vez el ejercicio más clásico a ese respecto, ya lo mencionó el profesor Pineda, es el de Kohn, cómo los antropólogos ven a los historiadores y viceversa. Y dentro de ciertas caracterizaciones que, si bien es cierto, comportan caricaturas, no necesariamente como una buena caricatura, a veces dejan de tener elementos de certidumbre. Supuestamente los historiadores son viejos, los antropólogos son jóvenes, en términos de su autopercepción. Los historiadores son, hágase de cuenta, como estudiantes de Derecho del Rosario. Tienen 20 años y añoran las canas, una vida sedentaria, muchas cosas. ¿Sí? Los antropólogos tenderíamos a ser inevitablemente abocados hacia la aventura con cierto grado de irresponsabilidad. Y evidentemente, si bien son caricaturas, sí tienden a orientar conforme esas autopercepciones como ciertos horizontes de trabajo. En consecuencia, solemos a veces suponer que los historiadores son, para ciertos fines, tremendamente ilimitados. Los historiadores nos ven como tremendamente sueltos e irresponsables. Mi experiencia como estudiante en un doctorado de historia es la siguiente, que se ampara en cualquiera de tres célebres pórticos. Uno pudiera hacer el trabajo Posada Libres, que es la entrada de Auschwitz.
mi historia sería, aquí dice, el que cruza esta puerta pierde toda esperanza. Probablemente la tercera, y como yo más la he sentido, es aquí entra el individuo, afuera queda el delito. Sí, hágase la idea de ser acá historiador y no venga con cosas de antropólogos. Y si bien eso se puede concebir dentro de una clave un tanto cómica, evidentemente creo yo que sigue remarcando ciertas inevitables tensiones que también tienen que ver con el trasiego de ciertos conceptos, por ejemplo, pasar de una historia a antropología histórica. Inevitablemente, hasta el día de hoy, de manera ostensible, al menos en nuestros pregrados, y pudiera decir que pudiera tener algún horizonte comparativo al respecto, por mucho que lo digamos de labios para afuera, las disciplinas son etos también, y cada una tiene un núcleo mítico que, como todos los núcleos míticos, suele ser bastante obstinado. En la antropología, aún hoy en día, solemos vivir bastante de la ilusión de la quietud. Y en historia se vive bastante de la ilusión del cambio. No podemos evitar a veces sucumbir a la ilusión etnográfica de suponer que un texto da cuenta de una sociedad tal y como es, ignorando muchas veces el cambio. Voy a poner un ejemplo extremo que aún así todavía de tanto en tanto ocurre. A veces tendemos a suponer que los Kogi son los Kogi de Gerardo Reyes Dolmatov y Alicia Dusanbe Rey. Es decir, leemos la etnografía dentro de un eterno presente que pareciera ignorar un cambio enorme de circunstancias. Y evidentemente, como se leería ese documento en una clave histórica, es al contrario, como muy bien lo han señalado Rafael, Patricia, Ana María, es evidentemente también reconocer el dinamismo de estas sociedades. Ahora, esto siempre es paradójico. También una cosa que uno sabe en antropología y la sabe desde el primer semestre es que ninguna sociedad está quieta. Aún así, tendemos a mirarlo en clave de quietud. Y el diálogo con la historia desde hace mucho tiempo evidentemente buscó sacudirnos de esa quietud. Pero por otro lado también recordarle a la historia que porque mucho se mueva no necesariamente se transforma hasta adquirir visos irreconocibles. Es decir, que hay núcleos importantes culturales que obstinada, pertinazmente se mantienen y que se transforman a veces más allá de la ilusión del cambio. Eso tiene evidentemente otros problemas sucedáneos que quisiera mencionar enseguida. Y creo que justamente la calibración de ese diálogo y de ese continuo recordatorio de parte y parte es lo que ha permitido derivar de etnohistoria hacia antropología histórica. La noción de etnohistoria, aparte de las muy importantes precisiones que ya se han hecho hasta el momento, tiene efectivamente una connotación política, y creo que hacia allá también iba lo que mencionaba Patricia. Tal vez le tenemos una enorme deuda, como se la tenemos por muchas otras razones, a Boas, por probablemente haber traído esa discusión con particular relevancia. Y era evidente reconocer que si las sociedades tenían historia, las sociedades no occidentales tenían historia, evidentemente también eran y podían ser sujetos políticos. Reconocer su historicidad era también como reconocer que había un devenir que se podía disectar, ubicar a través de muy diversos registros en la documentación, pero también en el paisaje, también a través de las herramientas arqueológicas, a través del análisis lingüístico, etcétera, que registraban cambio, que registraban adaptación, que registraban contacto con el mundo blanco, y que evidentemente también daba cuenta de una expoliación, daba cuenta de desplazamientos, daba cuenta de resistencias. Y gracias a eso fue muy importante en su momento incorporar la noción de etnohistoria, para ponerlo en términos mucho más sencillos. Era reconocer la historia de los pueblos que otrora se juzgaban sin historia. Eso evidentemente condujo, a mi juicio, a una irónica traslación. Y ocurrió por las transformaciones del concepto de antropología.
La antropología desde hace un tiempo considerable, siendo como es una disciplina comparativamente joven, mucho más joven al menos de cara a la historia, evidentemente ya no es solo la antropología de indígenas, de minorías, de afrocolombianos, y esto, hay que decirlo, no obstante, creo, y lo creo firmemente, que la antropología en Colombia es indigenista, es afrocolombianista o no es, en términos de su vocación, de su compromiso, pero eso no significa que todas y todos estemos abocados a trabajar directamente en campos relativos a indígenas y afrocolombianos. Es reconocer de alguna manera un compromiso ético, político, perpetuo y continuo con estas dimensiones. Pero evidentemente justamente ya no es una disciplina solo de indios, de negros, de campesinos, es una disciplina que incorpora la ciudad, es una disciplina que incorpora el mundo, llamémoslo así, global. La antropología ha cambiado, se ha ampliado tanto en sus horizontes que, me atrevería a decirlo, para estos fines el concepto de una historia se quedó estrecho. No estrecho porque no sea operativo. La etnohistoria como estrategia, si se quiere, sigue estando perfectamente vigente, viva, activa, pero termina, a mi juicio, subsumiéndose en eso que pudiéramos llamar la antropología en general y la antropología histórica como una suerte de acuerdo que da cuenta no solo de que antropología histórica no es solo de indígenas, de afrocolombianos, de negros, que también la antropología histórica se puede hacer con respecto a la historia canónica. Uno puede hacer antropología histórica de la Guerra de los 1000 días, que puede hacer antropología histórica de la independencia, que puede hacer antropología histórica de las élites antioqueñas, qué sé yo, estoy acá inventando. Que puede hacer antropología histórica de la antropología, como creo que inclusive pues, es parte del aporte absolutamente fundamental del profesor Roberto Pineda y varios investigadores e investigadoras que se han formado con él. Es decir, que se abre primero hacia un espectro mucho más amplio, pero que además ha traído un elemento que a mi juicio es el más importante y es el menos tratado. Y es el de ponernos a pensar en consecuencia qué es la historia. Sí, la antropología histórica creo que comienza y en últimas termina también por hacerse la gran pregunta antropológica de qué es la historia, algo que pareciera ser potestad de los historiadores, pero que curiosamente, y debo decirlo, me parece que está un tanto desatendida en los programas de historia para comenzar. Digamos, las discusiones historiográficas en los departamentos de historia, a mi juicio, no sé qué dirá Rafael, son comparativamente pandas en nuestro contexto. Y discutiendo con estudiantes de historia pareciera ser, pues hay unos lugares comunes de la discusión historiográfica, pero no siempre están ni al orden del día, ni tienen como, ni reconocen en última la gran dimensión de la pregunta. Curiosamente consigo que la antropología histórica también tiene una agenda historiográfica importante, porque es preguntarse por qué es la historia, en tanto es reconocer que la historia obedece a un molde cultural característico. Es reconocer en últimas que la antropología termina capitulando ante la historia en la medida en que inevitablemente se construyó como una disciplina histórica, suponiendo que la historia estaba ahí, que todas las sociedades tenían historia, y que era posible leer la historia de todas las sociedades, que era reivindicar la historicidad de las otras sociedades de cara a su relación siempre asimétrica y conflictiva con un mundo que se pudiera llamar para estos efectos económicos. Pero que la historia no es un hecho natural, ni naturalmente estamos los seres humanos abocados a pensar históricamente. Culturalmente, las sociedades históricas están ligadas fundamentalmente a Occidente. Occidente entendido además como algo plástico, como algo móvil, como algo tremendamente, una vocación enorme por incorporar a otras sociedades. Pero es decir, es tanto como llegar al punto de pensar que la historia no obedece a moldes naturales de narración, de enunciación, de concepción del devenir, que las categorías de tiempo y espacio de por sí son abstracciones que no ocurren en otras culturas.
y que en consecuencia es también un tanto disecar, en el mejor de los términos, la misma noción de historia, para saber cuán importante es, cómo se le ha observado y se le ha discutido de manera muy rica y precisa desde el campo de la historia, de la historiografía, pero es reconocer su importancia en nuestras vidas, como naturalmente, porque culturalmente es así, pensamos históricamente, pero como en otras sociedades no necesariamente se piensa así. Y cómo justamente no pensar en términos históricos implica que a veces no reconocemos esos registros. Para ponerlo de una manera, como yo lo trato de contarlo en mis cursos, creo que la antropología histórica comporta verdaderamente un enorme truco, y son de esos trucos mágicos de la antropología que a mi juicio son genuinamente mágicos. Es aprender a cercenarse un miembro o un órgano que uno cree que está ahí, que tiene que estar ahí todo el tiempo, aprender a colgarle un poco el ropero, porque a veces uno lo que hace es resultarle aparatoso. Es un poco aprender a pensar paradójicamente, de manera ahistórica o inclusive contrahistórica. No por desestimarla, justamente por tratar de reconocer que hay otras formas de dar cuenta de la existencia que solo adquieren sentido en la medida en que uno se salga de leerlas históricamente para entenderlas con arreglo a las propias nociones de devenir, que son las que habitualmente se han supuesto que son mito dentro de esa gran categoría. Evidentemente la relación entre historia y mito es compleja, y esto es tanto también como decir que yo verdaderamente juzgo que en primer lugar no es una subdisciplina, que en segundo lugar creo yo que si al caso está subsumida en la antropología en general, coincido perfectamente con que es una estrategia, pero siento que hay mucha afinidad en términos de discusiones entre la antropología histórica y la antropología simbólica, porque tiene que pasar por el problema del mito. El problema del mito es dar cuenta de otras formas de devenir, dar cuenta del devenir, lo cual produce dos efectos. Uno, el tomar el mito en serio, el tomar el mito como algo que construye y le da sentido al mundo, y que para entenderlo hay que emplazarse en una lógica que es la que inscribe ese mito y le da sentido al mundo. Y por otro lado, reconocer que dentro de esa pluralidad de mitos, la historia funge para Occidente en el papel de su propio y caro mito. Es decir, que la historia es, en parte de los grandes mitos de Occidente. Eso evidentemente se presta para herir sensibilidades. No es decir que la historia no funcione, no es decir que su verdad sea relativa, es decir que es una verdad consensuada, social, culturalmente inscrita, pero que es una verdad que varía con respecto al lugar desde donde se le mire, y que hay sociedades que simplemente no piensan así, históricamente, o no pensaban así. Alguna vez tuve un estudiante de historia que verdaderamente buscó venir a ponerme la mano en una clase porque se hablaba de que la historia operaba como mito, y no es la idea, al contrario, es justamente que el mito ocurre, el mito se vive, el mito le da sentido al mundo, el mito organiza. De alguna manera uno crece, vive y muere con respecto a un mito que le da sentido a esa vida y a esa muerte. Y eso nos ocurre con la historia, pero a otras sociedades no necesariamente les ocurre, al menos no todo el tiempo. Y eso entonces implica que dentro de ese ejercicio, que provocadoramente uno pudiera llamar contrahistórico, a veces ocurre que para entender el devenir de otras sociedades, solo parcialmente en relación con Occidente, a veces sus acciones entran a tener sentido cuando uno se sale de la historia. La historia da cuenta del movimiento. La historia da cuenta de cierto tipo de enunciación, 1, 2, 3, etc. Cierta línea de tiempo. A veces implica primero tomar en cuenta justamente, tratar de compenetrarse lo más que se pueda entender el sentido de esa otra lógica, lógica que llamaríamos, para cortar mitológica, para entender las reacciones, las acciones de estas sociedades, por el hecho de no obedecer a una lógica política guiada por la historia. Eso implica, curiosamente, poder hacer etnografía del archivo, trabajo de campo en el pasado, entendiendo el campo más que como un lugar físico, como un lugar mental, es decir, es el lugar donde están las preguntas de uno.
El campo está en el terreno, pero está en una novela, pero está en un documento, pero está... Es decir, uno construye el campo. En ningún lado está el letrero que dice, aquí está el campo. Y conforme a eso, a veces uno puede, digamos, que tener un campo en muchas dimensiones, pero evidentemente uno en un documento puede hacer campo. A veces hay, a mi juicio, cierto fetiche disciplinar con respecto al documento, como en antropología existe cierto fetiche disciplinar con respecto al campo físico. Pero así como es importante que los historiadores para ciertos fines salgan al terreno, también es importante que nos volquemos hacia el documento. Como dentro de justamente el problema de cómo construir el campo, pero es justamente cómo leer esos documentos en una clave que a veces sean elocuentes, no por lo que dicen históricamente, sino por justamente lo que dicen contrahistóricamente. Lo que dicen con respecto a ciertos indicios, trazas, destellos de su propio universo de sentido, que a veces puede estar en un bastón, que a veces puede estar en un gesto, que a veces puede estar en el curioso pero en la curiosa pero significativa descripción de un chumbe en un documento sobre la rebelión andina, que inclusive nos permiten intentar tratar de entender las mentiras. Rafael mencionó el caso de Palenque, que es muy elocuente y evidentemente eso con seguridad ocurre, pero si algo aprende uno en un minuto, si algo aprende uno, eso es una cuestión relativa. Eso es algo que uno aprende. Si algo minuto es un mito. Si algo aprende uno en etnografía es que las mentiras a veces pueden decir más de la gente que las verdades. Una mentira es algo que uno tiene que hacer un esfuerzo por elaborar para que parezca creíble. Una verdad es algo que a veces se dice automáticamente. De tal suerte que a veces leer las mentiras, lo que no pareciera corresponder a la realidad factual, es algo que justamente deriva de ese ejercicio de tratar de entender la lógica histórica, pero también de entender otras lógicas, y de entender el lugar de la historia. Y cómo algunas sociedades justamente han buscado tener un diálogo o servirse de la historia como una estrategia, como un arma, y llegar al punto inclusive de reconocer que para un escenario como el americano, probablemente después de la domesticación de los equinos, después de la apropiación de la pólvora, probablemente el gran arma de la cual se hicieron las sociedades autóctonas y las sociedades esclavizadas, deportadas, para voltearla contra el blanco fue la historia. Es decir, también hay un uso ahí al respecto que trasciende. Mis últimas consideraciones probablemente no caen en un minuto, pero caen en dos. Digamos, creo yo que hay un universo enorme de consideraciones que ameritan ser hechas dentro de eso que llamamos antropología histórica. Y la antropología no solo que trabaja con la historia, sino que hace antropología de la historia. Que es antropología de nosotros mismos en cierto sentido, de cómo pensamos y de cómo un tanto ponernos en guardia con cómo pensamos. La antropología es probablemente todas las disciplinas sociales, pero la antropología es una batalla de principio a fin hasta el último día de su vida contra el sentido común, porque el sentido común es lo que guía los actos de uno y son sus nortes culturales, y la idea es justamente buscar otras formas de orientación. Pero quisiera insistir, por último, ya como avisa de programa, es que creo que también no solo es el problema, como ocurre con la etnografía y como de seguro ocurre en muchos otros horizontes, no solo de cómo se trabaja en el archivo, sino también eso cómo se vuelca. Digamos, creo yo que es un problema para la antropología, es un problema decididamente para la historia hoy en día en Colombia, pero es el problema de cómo comunicar eso. Digamos, eso también tiene que estar en el horizonte de nuestras preocupaciones, cómo comunicamos esto. Hay una cosa que yo detecto con enorme preocupación en la antropología y en la historia, con respecto a su, si se me permite, arrogancia comunicativa. Sí, es el hecho de escribir para antropólogos, el hecho de escribir para historiadores. O sea, los historiadores particularmente parecieran estar absolutamente preocupados en escribir para sus colegas y no tener un impacto genuinamente en la sociedad. Y eso de por sí también implica el cómo hacemos esas traducciones de problemas complejos hacia otros sectores de la sociedad.
¿Por medio de qué medios? Eso, por ejemplo, pudiera aterrizar en pensar en formatos muy interesantes que poco se han explorado tanto en la antropología colombiana como en la historia colombiana, a pesar de que a veces experimentan cierto tipo de picos. Por ejemplo, sería muy interesante que hiciéramos una conversación algún día sobre el estado de la cuestión sobre biografía en Colombia, desde la antropología, desde la historia, pero también, por ejemplo, cómo se puede jugar con otros géneros, como la novela, por ejemplo, que asimismo son géneros de los cuales también nos nutrimos. Como en los universos donde yo he trabajado, sobre el mundo andino, sobre el mundo amazónico, en la independencia, últimamente me estoy interesando mucho sobre los piratas. Digamos, evidentemente ahí los registros son en muy distintos horizontes, pero ahí el ámbito de la producción iconográfica, de la producción literaria, inclusive de la producción audiovisual, también constituyen y le dan sentido a esos universos. De tal manera que también es tomar en cuenta que ese archivo evidentemente se expanda hacia otros lugares, hacia novelas, hacia archivos, etcétera, etcétera, pero que también nos permite ponernos a pensar si también una de las tareas de la antropología histórica no es justamente ensanchar ese horizonte comunicativo y pensar en otras formas de comunicar esas relaciones complejas, esa relación con la historia. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del Instituto Colombiano de Antropología para compartir con ustedes algunos comentarios y reflexiones en relación con las preguntas que previamente nos hicieron llegar para este conversatorio. Yo hice unas anotaciones y quiero compartirles esas anotaciones porque no quiero dejar nada por fuera del tintero, y he puesto un énfasis especialmente en lo que se trata de las fuentes de la historia. Comillas, de acuerdo con una representación simple y unilateral del devenir, todas las sociedades debían pasar por las mismas etapas en el camino del progreso y la civilización, cuyo modelo más acabado lo encontraba Europa en dicha trayectoria. Las sociedades no europeas se citaban detrás como ejemplos de estados de civilización inferior. Se trataba de una ideología justificativa de la expansión mundial de Occidente y su hegemonía. Esto es una cita de Nathan Baquet en Los Vencidos. Llama la atención que hasta décadas recientes nuestros textos de historia nacional partían de la época del llamado descubrimiento de América, como si nuestra historia hubiera nacido, se hubiera inaugurado a partir del episodio colombino. Desde entonces, los cronistas y sus seguidores construyeron una ficción de la realidad histórica en la que los hombres y mujeres del continente descubierto, sin ellos saber siquiera lo que significaba, fueron transformados en indígenas, siempre y cuando aceptaran el dominio español y la religión católica. De esta manera se pretendió borrar de la memoria las múltiples tradiciones, lenguas y procesos históricos específicos del vasto número de sociedades del Nuevo Mundo, que tampoco era nuevo. Otros problemas concomitantes tienen que ver con la aceptación generalizada, sin crítica alguna, de los modelos y criterios de la periodización de nuestra historia nacional, lo que impide comprender cabalmente procesos de contacto y de conflicto surgidos en las fronteras coloniales y posteriormente en las fronteras decimonónicas, y en las que aún hoy, en el siglo XXI, continúan surgiendo al ritmo de la expansión de la llamada sociedad nacional sobre los últimos territorios indígenas, como lo ilustra el caso de los Lucac. Muchos otros problemas persisten, pues el análisis de la historia y sus procesos parece seguir fundamentado en el tradicional patrón de ascenso o evolución de un estado de barbarie hacia uno de civilización. Siguiendo lo planteado por el profesor Guido Varona, la inhistoria es una disciplina que ha surgido con mayor fuerza en las tradiciones académicas y científicas de las ciencias sociales y humanas de los países de América Latina, principalmente en las décadas de los 50 y 60. En Colombia su nacimiento lo podemos fechar, dice el profesor Varona, en la década de los años 50 del presente siglo, en el siglo XX está escribiendo él,
cuando Juan Friede propugnaba por un saber histórico diferente de la historia oficial o de la historia blanca, como él la llamó. Esta defensa, que para Friede significaba la legitimación de la participación del indígena y de sus formas de organización social en el proceso histórico colombiano, es susceptible de ampliarse articulando la historia a un proyecto social y político específico, la construcción de la nación colombiana. Desde sus comienzos, esta disciplina se preocupó por el conocimiento de las tradiciones, por los saberes históricos de los grupos y comunidades que en la historia oficial no fueron reconocidos en su verdadera dimensión. De hecho, desde el siglo XVI, con la formulación de lo indígena, que funcionó como una noción de diferenciación socio-racial y un tratamiento jurídico, se designó y se intentó incorporar al régimen colonial a un conjunto de etnias cuyos sistemas adaptativos, códigos lingüísticos y socioculturales eran diferentes entre sí, dentro de una política expresa de civilización y cristianización. En otros casos, cuando los grupos nativos resistieron a los proyectos de reducción y civilización, se les designó como caribes, gentiles o salvajes, y con estas denominaciones generalizadas se justificó la guerra contra estos dentro de un contexto caracterizado por la incapacidad del conquistador, del misionero, del colonizador, de reconocer la complejidad de las estructuras sociopolíticas de las etnias a las cuales se estaba enfrentando. En el texto titulado La etnohistoria en Colombia, un balance bibliográfico 1940-1994, el profesor Roberto Pineda Camacho, publicado en las memorias del primer Seminario Internacional de Historia del Norte del Ecuador y Sur de Colombia, el autor plantea que el término etnohistoria fue sinónimo de historia de los indígenas, habiendo aparecido este vocablo en los Estados Unidos, comillas, para designar el trabajo de los antropólogos destinado a describir y analizar la historia de los pueblos nativos, comúnmente por fuera de la preocupación de los historiadores y de la historiografía convencional, cierra comillas. Más adelante el mismo autor señala que posteriormente la etnohistoria comprendió, comillas, el estudio de los procesos de aculturación de los pueblos nativos, así como el análisis de las diferentes perspectivas de las diversas culturas sobre su historia en un sentido análogo al de etnociencia, y manifiesta además que hoy en día parte de la etnohistoria se percibe como una etnografía del pasado. Otro trabajo que enriquece la comprensión de la etnohistoria fue elaborado por el investigador Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, titulado Etnohistoria, la ciencia de la diversidad cultural, que es una exploración acerca de la constitución del término y del desarrollo de su teoría y de su método. En los estados republicanos que nacieron de las antiguas colonias españolas, surgió una comunidad nacional o sociedad nacional que como tal desconoció la diversidad sociocultural y la existencia de etnias y de grupos humanos que en regiones de frontera no compartían los valores con base en los cuales se quiso construir esa nacionalidad. En otras palabras, no se reconocieron como legítimas las tradiciones culturales de los grupos sociales que se apartaban de la normalidad institucional impuesta y fundamentada en un código de valores cristiano, en una lengua única nacional, etc. En este contexto surgió también una jerarquía de las fuentes, de los documentos, de los personajes, de los procesos, de las memorias, que muy pronto fundió en un subcrisol a los grupos y clases subordinadas que en su cotidianidad negaban la verdad oficial y oficiosa de una historia. Las diferencias culturales regionales, la existencia de nativos en las últimas fronteras, Amazonia, Llanos Orientales, Serranía de Perijá, Sierra Nevada de Santa Marta, las selvas del Chocó y de la región pacífica, la presencia de diversos grupos negros, etc., obliga a replantear las representaciones ideológicas que sobre esa comunidad nacional se han hecho. Las memorias colectivas de estos grupos y sus propias tradiciones se opusieron, negaron la verdad contenida en unas ciencias oficiales y su función de legitimar el Estado nacional al cual éstas deberían de responder. La tarea consiste entonces en replantear esa historia que ha querido masificar una cultura nacional, que ha establecido una cronología y una periodización que ha privilegiado con un saber de verdad
unas fuentes documentales, unos códigos de transmisión de la memoria colectiva y que pretende objetivar con un carácter de universal la especificidad del otro, su proceso histórico y su dinámica cultural. Desde el mismo siglo XIX, los esfuerzos por convertir indígenas en campesinos y de convertir indígenas en ciudadanos mediante la puesta en práctica de políticas de disolución de resguardos y privatización de tierras comunales, lo mismo que mediante el convenio de misiones y la labor evangelizadora y civilizadora de estas, produjo profundas transformaciones en cuanto a las estructuras territoriales, políticas, lingüísticas, demográficas y socioculturales en vastas regiones de frontera. Asimismo, el desarrollo de pequeños y medianos y grandes proyectos mineros, petroleros, auríferos, carboníferos, etc., y la puesta en práctica de nuevos modelos de desarrollo en la agricultura generaron y siguen generando ostensibles impactos entre las comunidades nativas de las últimas fronteras. No obstante el avance de las economías extractivas exportadoras de materias primas y de recursos naturales, lo mismo que la expansión de fronteras agrarias y ganaderas bajo los patrones de la economía de mercado hacia los últimos territorios indígenas, es apreciable el surgimiento y desarrollo de nuevos movimientos de resistencia étnica que incluso han logrado trascender las fronteras nacionales, como en el caso de los Tuneo y los Uba, etc., y que han obligado al reconocimiento de derechos territoriales, culturales y políticos de los grupos étnicos sobrevivientes. Sin embargo, y muy a pesar de tales reconocimientos, la estabilidad y las posibilidades de supervivencia de dichos grupos es hoy incierta en virtud de múltiples factores externos e internos relacionados con los intereses internacionales sobre ciertos recursos, lo mismo que con las disputas económicas, políticas y militares, que son también disputas territoriales y por supuesto de recursos, que actualmente comprometen la vida física misma de los grupos y la integridad de estos. La historia y las fuentes. Dice Franz Salo, comillas, los restos que el pasado de Quito nos ha dejado, documentos, artefactos, memorias folclóricas, pueden ser comparados a un palimpsesto en el cual distintas personas y edades han dejado sus mensajes sobre impuestos. Cualquier estudioso, sea antropólogo, arqueólogo o historiador, debe empezar su trabajo con el descubrimiento de sus estratigrafías, separando las diferentes voces que a través de ellos hablan. Solamente tras este proceder existirá la confianza en la reconstrucción de las civilizaciones pasadas y las fuerzas que plasmaron sus sucesiones. Pero si el registro es un palimpsesto, no es uno de aquellos en el cual una miscelánea de textos no relacionados han sido escritos, más bien cada texto sucesivo es en cierto sentido un comentario de los que le precedieron y todos comparten un mismo tema común, la relación entre la cultura del autor y su ambiente natural y humano. Cada autor ha sido influenciado por el mismo texto cuya letra va o liderando. Siguiendo a Salomón, es pertinente recordar aquí que la investigación etnohistórica se apoya y se construye con las más diversas fuentes, escritas, mitos, cantos, toponímicos, marcas territoriales, como lo expresa el profesor Pineda en su trabajo ya mencionado. Deseo entonces referirme brevemente y en particular a las fuentes escritas. Construir una visión del pasado con base en fuentes documentales primarias escritas y elaboradas por los sectores dominantes constituye un problema epistemológico importante y un reto para la investigación etnohistórica. Una de las objeciones más frecuentes frente a la utilidad de las fuentes documentales primarias coloniales, de la independencia y de las fuentes republicanas, es el hecho de haber sido y seguir siendo el resultado de procesos de dominación. Se trata de documentos elaborados por quienes ejercieron el poder y o por sus representantes y funcionarios, en virtud de lo cual se presume entonces que los individuos y grupos humanos que conformaban y conforman la base de la pirámide social no solo han sido invisibilizados, sino aún más, sus voces han sido silenciadas e inaudibles. Las voces de estos grupos humanos, llámense indios, negros, mestizos de varios colores, chusma, plebe, pobres de solemnidad o gente del común, sin la competencia del idioma del dominador, sin el conocimiento ni la competencia de la escritura, analfabetos, sus voces no fueron registradas, pero sobre todo, dada su condición subalterna,
no hubo interés en registrar esas voces. No obstante, los investigadores y especialistas nos han advertido de la riqueza y de la importancia de ciertas fuentes, de ciertos tipos de fuentes, para acceder a la visión de los vencidos. Entonces viene un recuento de fuentes documentales, las visitas, los fondos de criminales, etcétera, etcétera. Dentro de esta perspectiva metodológica propuesta por Salomón, este autor recurre a la metáfora de palimpsesto, manuscrito antiguo que conserva las huellas de una escritura anterior borrada artificialmente, para explicar cómo de la lectura e interpretación de documentos tempranos como las visitas e informes es posible inferir de manera retrospectiva procesos y realidades de épocas muy anteriores a las de dichas visitas e informes. El autor, con el propósito de estudiar las sociedades aborígenes preincásicas y el imperio inca dentro del contexto de la jurisdicción de Quito prehispánico, se vale de los registros y documentos tempranos producidos en los juicios del régimen español acerca de la realidad socioeconómica y cultural de dicha jurisdicción. Otro aspecto relevante de la actitud metodológica en referencia consiste en la búsqueda y reconocimiento de otras voces, las de los vencidos, como lo diría Nathan Bactel, en aquellos documentos escritos, gráficos, etcétera, que si bien su autoría deviene de los sectores dominantes, de los vencedores, su lectura permite advertir formas de resistencia, concepciones y actitudes de los vencidos, lo cual supone de suyo ir más allá de una lectura literal de los documentos. Desde esta perspectiva y gracias a esa nueva actitud crítica y reflexiva frente a los textos y discursos elaborados por quienes accedieron al poder de la escritura, es apreciable el hecho de que los historiadores especialistas acuden hoy más frecuentemente a los documentos de crónicas, informes de viajeros, naturalistas, de exploradores, de misioneros, con la certeza de poder acceder a la comprensión de los sistemas socioculturales de los grupos aborígenes y aún acceder a la comprensión de sus concepciones, actitudes y formas de resistencia, de comprender esas otras voces, esas otras concepciones de grupos humanos y sectores sociales que han elaborado acerca de su realidad, de sus esperanzas, en fin, de su historia, no obstante haber sido invisibilizados y excluidos secularmente. En otras palabras, insistiendo en lo ya planteado, de la lectura de documentos, por ejemplo, de los mismos misioneros y los producidos por muchos otros grupos e instancias de poder durante el periodo colonial y republicano, es posible inferir, si se quiere, aspectos fundamentales como las territorialidades, las características culturales de los grupos subalternos y sus transformaciones, sus formas de resistencia, y en general es posible advertir las lógicas de comportamientos comunitarios y sociales frente a los grupos de poder y frente a las políticas estatales en cuanto a los regímenes que se intentaron establecer en relación con las concesiones de tierras, con los sistemas de control, de sujeción y de coerción de las autoridades y de los poderes locales y regionales. Aún tratándose de informes y en general de documentos elaborados por los europeos mismos, por sus descendientes criollos o por los llamados blancos, esa información nos ofrece importantes ventanas para acercarnos a la comprensión de la realidad de quienes, por causas políticas, sociales y culturales explicables, no tuvieron acceso a la escritura. Esta circunstancia, lo mismo que las implicaciones ideológicas que entrañan y el uso debido de dicha documentación, nos obliga de suyo, por decirlo así, a una relectura entre líneas, a una lectura contextualizada y crítica de este tipo de documentos. La actitud metodológica asumida por Salmo constituye entonces un camino útil para el desarrollo de las investigaciones locales y regionales pertinentes y útil en general para quienes pretendan recorrer los laberintos y sinuosidades que impone la investigación de lo histórica, más aún cuando se deben de enfrentar ciertas problemáticas epistemológicas en virtud de tenerse que valer de fuentes hispanas, eurocéntricas y blancas, con el propósito de comprender otros sistemas de creencias y otras estructuras de organización social, cultural y territorial. De igual manera, y dentro del campo mismo de las fuentes documentales primarias, es procedente, pero sobre todo ineludible, privilegiar la selección y uso de aquellas fuentes elaboradas por quienes visitaron y vivieron en aquellos lugares, pueblos o regiones que son de nuestro interés investigativo. Coherentemente con lo ya expresado, es necesario insistir entonces en la utilidad de las fuentes documentales escritas
que hoy hacen parte de los fondos de los archivos locales, regionales, nacionales y extranjeros, no obstante la huella de los prejuicios raciales, sociales y culturales de sus autores, lo que de todas maneras informa acerca de las concepciones con base en los cuales esos agentes coloniales y republicanos actuaron entre aquellos grupos humanos considerados en el pasado pobres de solemnidad y en fin entre los nativos y en general de los grupos subalternos. Dentro de la misma perspectiva metodológica del tratamiento de fuentes documentales primarias, el acercamiento a las historias locales y regionales impone la necesidad de advertir algunos obstáculos epistemológicos, en tanto los ritmos y las dinámicas de la vida aldeana, local y regional generalmente no coinciden ni se ajustan a las temporalidades, ni a los ritmos, ni a los criterios de periodización de la llamada historia nacional colombiana. En otras palabras, se requiere advertir y comprender las construcciones culturales propias de los grupos locales y regionales acerca de sus tiempos y sus periodizaciones específicas y fundamentalmente de los conceptos y criterios culturales propios de periodización. Expresado de otra manera, en cuanto a hitos y periodizaciones como colonia, independencia y república, es poco lo que podría ayudarnos su utilización para la comprensión específica de los grupos humanos locales y regionales, y más bien su uso se constituye en un obstáculo para la comprensión de las concepciones y dimensiones propias de los grupos étnicos, de los grupos subalternos o de las llamadas minorías nacionales. Coherentemente con el problema de la periodización y de alguna manera relacionado con este, existe un obstáculo fundamental para el conocimiento de esas minorías o de esas llamadas sociedades de frontera, es decir, aquellos grupos humanos aún no integrados a los respectivos ámbitos nacionales y que comúnmente hacen parte de otras tradiciones, de otros horizontes culturales. Se trata de la persistencia entre nosotros de cierta mirada y de ciertos prejuicios que en el camino hacia la construcción de un análisis etnohistórico deben de ser superados. Esto suele ocurrir, a manera de ejemplo, con la persistencia de una visión andina en investigaciones que paradójicamente pretenden profundizar en el conocimiento de las sociedades y grupos humanos de las tierras bajas. Aún a riesgo de una equivocada exageración o generalización, es posible expresar que la investigación que se hace en varias áreas del conocimiento acerca de aquellos grupos aún no integrados a la llamada sociedad y cultura nacional, sigue en muchos casos atrapada en una visión no solo desarrollista, sino también en una visión andina. Esto es apreciable cuando uno revisa algunos trabajos en los que se mantiene y se reproduce la vieja idea colonial y colonialista de la Amazonia, de la Orinoquia y del Pacífico, como espacios baldíos, hostiles, enfermizos, despoblados, y sus habitantes nativos y también mestizos como irracionales, bárbaros y salvajes. Es procedente también llamar la atención acerca de la distorsión que comúnmente ocurre cuando de manera consciente o inconsciente vemos al nativo de hoy como la fiel representación o la fotografía del nativo o aborigen del pasado. Por último, otro de los obstáculos que sigue enfrentando la reflexión y el análisis histórico consiste en la falta de una visión de conjunto de las regiones culturales como tal y específicamente de las territorialidades y, en fin, de los mapas construidos por las sociedades en un pasado más lejano o más cercano a nuestro presente. En ocasiones perdemos de vista las dimensiones de las regiones culturalmente construidas por esas sociedades aborígenes, nativas o subalternas, como los espacios que fueron domesticados y construidos por los grupos indígenas en el Pacífico y los que progresivamente se construyeron y se reconstruyeron allí mismo por parte de los grupos y cuadrillas de afrocolombianos, lo cual nos obliga de suyo a establecer esa estratigrafía de la que nos habla Franz Salvi. Y preferimos aceptar de manera a veces restringida los límites políticos administrativos trazados en los mapas oficiales, cuando comúnmente deberíamos ir más allá de esos límites, generalmente imaginarios o producto de mapas imaginarios, impidiéndonos a nosotros mismos comprender realidades que desbordan esos límites. En gran medida seguimos cautivos de unos criterios de regionalización definidos más por parámetros geográficos que por desarrollos culturales y continuamos atrapados, por ejemplo, en región andina, región pacífica, Caribe, Amazonia, Orinoco y el piedemonte oriental de la cordillera oriental como la frontera o el límite entre la civilización y la barbarie o entre el desarrollo y el atraso. Téngase en cuenta que las dimensiones político-administrativas
de las intendencias, de las comisarías, de los departamentos y por supuesto de las naciones en el sentido moderno, son realidades jurídicas relativamente recientes y frecuentemente poco ayudan a entender fenómenos cuyas dimensiones socioespaciales son mucho más amplias y más profundas en el tiempo. Nos hemos acostumbrado a ver, por ejemplo, las sociedades de la Amazonia separadas de la Orinoquia y de los Andes, o al Baupés aislado del Río Negro del Putumayo, separados los procesos demográficos, sociales, lingüísticos, culturales y económicos del Napo o de Nariño. Expresado de otra manera, y muy a pesar de los límites político-administrativos hoy formalmente vigentes, es realidades locales, subregionales y regionales que trascienden esos límites e incluso que trascienden los límites político-internacionales. La comprensión de cómo surgieron y cómo se configuraron esas geografías y esas territoriales y sobre todo esos mapas del pasado, cuyas huellas como un palimpsesto están muy latentes y se ocultan en las estratigrafías del presente, constituye una de las tareas fundamentales del trabajo en historia. Por último, quisiera llamar la atención también sobre otro tipo de problemas relacionados con el trabajo en lo histórico, la historia y la tradición oral entre ciertos grupos y en ciertas regiones. Se trata de la veracidad exigida a la tradición oral y de las profundas transformaciones culturales producidas como consecuencia del trabajo evangelizador y civilizador de las misiones católicas y protestantes. Es cierto que los misioneros actuaron y se opusieron frecuentemente en contra del endeude y de la esclavización de los indios. No obstante, también es cierto que ejercieron una drástica influencia en contra de los payés, jaibanás, chamanes, brujos, piachés, mamos, mojanes, hechiceros y, en fin, en contra de los guías espirituales de los pueblos nativos, de sus rituales y cantos y en los contextos de los internados indígenas, de los orfanatos u orfelinatos, produjeron un profundo impacto sobre la memoria y las tradiciones de los pueblos indígenas al prohibir mediante el reglamento y diversos sistemas coercitivos y punitivos el uso de la competencia de las lenguas nativas. En muchos espacios indígenas que fueron objeto de la labor misionera, a veces desde finales del siglo XIX y a lo largo de muchas décadas del XX, con la creación de las prefecturas apostólicas, varias generaciones de indígenas fueron obligados a olvidar su lengua y sus hábitos repugnantes, absurdas tradiciones y su innata pereza, como lo expresara el padre Fray Fidel de Moncada a comienzos del siglo XX en relación con los indios del Caquetá y Putumayo. El exterminio de los ancianos, guías espirituales y portadores de las tradiciones ha sido también una práctica genocida premeditada y sistemática en ciertos contextos de procesos de dominación, pero también de resistencia. Sir Roger Casement, en su informe sobre el Putumayo en el contexto de las caucherías, manifestó, comillas, que la gente más vieja, tanto hombres como mujeres, respetados por su carácter y por su habilidad para aconsejar sabiamente, fueron considerados desde el principio de las caucherías como gente peligrosa y en las primeras etapas de la ocupación fueron condenados a morir y su crimen había sido el de haber dado un mal consejo, el haber prevenido a los crédulos o a los menos experimentados en contra del blanco esclavizador y el haber exhortado al indígena a huir o a resistir antes que consentir en servir en el trabajo del caucho para los recién llegados, había determinado su sentencia de muerte. No conocía ningún hombre o mujer indígena anciano y pocos habían pasado a la edad madura. Los hombres de Barbados me dijeron que cuando por primera vez llegaron a esta región a principios de 1905, todavía podían encontrarse personas ancianas, vigorosas y altamente respetadas, pero hasta donde pude averiguar todas habían desaparecido antes de mi llegada. De igual manera supe de una mujer anciana que fue decapitada en la estación del sur por orden de su jefe y cuyo crimen había sido el de haber dado un mal consejo. En presencia de mi informante, su cabeza fue levantada por el cabello como un aviso para los indígenas reunidos de la suerte que tendrían si no obedecían al hombre blanco. Ese exterminio de los viejos y de los guías espirituales no es un asunto del pasado. Es necesario recordar la persecución y el asesinato de mamos de la Sierra Nevada, atribuidos a Giraldo y a Jorge 40 desde el año de 1984, como el asesinato de Napoleón y otros guías espirituales, algunos quemados vivos dentro del contexto de las disputas de control territorial entre la insurgencia, el paramilitarismo y las mafias del narcotráfico. En síntesis, y teniendo en cuenta el carácter multicultural
y multiétnico que ha caracterizado el largo proceso de formación de la sociedad colombiana y de la nación, desde mediados del siglo XX el problema de cómo construir la historia desde abajo o cómo construir la historia de los vencidos ha sido una preocupación de los investigadores sociales y por supuesto de los etnohistoriadores, y por ello la actitud presente en América Latina desde entonces de recurrir con mayor frecuencia a la historia y la tradición oral, pero también a muchos otros y diversos tipos de fuentes para acceder a la visión de los vencidos, para identificar y escuchar sus voces, la de los indígenas, la de los grupos y comunidades afrodescendientes, la de los grupos campesinos, la de trabajadores urbanos y de las organizaciones sindicales, e incluso en años más recientes, las de grupos urbanos que en virtud de su condición social marginal o bien por su analfabetismo o sencillamente por su exclusión secular. El profesor Guido Barona, ya citado, expresó, comillas, que en Colombia la historia es un saber estratégico que tiene la eventualidad de impedir de alguna manera que el otro sea excluido, no reconocido y aniquilado. Gracias. Bueno, yo me voy a referir explícitamente a las preguntas que nos envió Marcela. Y en general en este momento podríamos decir que el término etnohistoria como tal ha sido desechado en gran parte de las publicaciones y ha habido un giro hacia simplemente llamarlo historia o antropología histórica en general, realmente porque desde cierto punto de vista la posición es simplemente que todo el mundo quiere historia y que al referirse a algo como la etnohistoria se procede a hacer una especie de guetoización y digamos que denota unas cualidades dentro de esa minoría que no la hacen acreedora como de historia con H mayúscula, sino que tiene otra cosa. Entonces en general ha habido un abandono del término etnohistoria, si bien sigue siendo utilizado dentro de ciertas tradiciones académicas nacionales en general en distintas partes del mundo. En general, ¿qué pasa también? Como decía Roberto al principio, la etnohistoria como un campo que ni siquiera podemos llamar disciplinar, sino como una epistemología incómoda hasta cierto punto, surge también en Estados Unidos debido a una ley que sale en 1946 que se llama el Indian Reclamation Act. Y básicamente el poder que tiene la etnohistoria, o lo que en ese momento se llama la historia tribal en ese momento, tiene que ver con reclamos de tierras y conflictos entre estas comunidades y otras comunidades indígenas y comunidades que hay por fuera de las reservaciones indígenas para efectos de caza y pesca. Entonces se vuelve muy importante en ese momento y en ese contexto de los Estados Unidos hacer estudios etnohistóricos para poder delimitar los territorios tribales, para poder decir quién tiene derecho a qué, quién tiene derecho a pescar en qué zonas, quién tiene derecho a cazar y todo este tipo de cosas. Pero, y al mismo tiempo aparece la revista que se vuelve digamos que el nodo de articulación de los etnohistoriadores, que es Ethnohistory, y aparece la Sociedad Americana de Etnohistoria, que sigue viva, y hay muchos, hay arqueólogos, hay antropólogos, hay historiadores que hacen parte de esa sociedad, si bien nunca logró cuajar como un campo disciplinario independiente, y más bien se consideró como una táctica, estrategia, metodología, epistemología, mediante la cual se podían construir esas historias de esas minorías o de esos grupos subalternos como tal. Hay un momento dado, por lo menos en lo que a mí concierne, yo salí de aquí hacia el doctorado pensando en etnohistoria y salí del doctorado con que me habían sacado la etnohistoria cachetadas, básicamente porque en la Universidad de Chicago la tradición era que se hacía antropología histórica, y básicamente porque había unos personajes muy importantes en ese sentido, que eran Bernard Cohn, Salins, Ray Fogelson y los Komarov, que decían, mire,
Lo que nosotros hacemos aquí es antropología histórica, pero pues no hay tampoco consenso con respecto a qué podemos llamar exactamente antropología histórica. Y en ese sentido también es un campo interdisciplinar o transdisciplinar o liminal disciplinar, como se le quiera llamar, supremamente incómodo porque pone en tensión la historia con la antropología, en donde existe una arquitectura universitaria disciplinar que divide muy claramente los departamentos de historia de los departamentos de antropología en general, y son muy pocos los profesores en general que tienen lo que se llaman como doble puesto, que tienen una pata en un departamento y otra pata en el otro departamento. Siempre están como que moviéndose de un lado al otro, como lo han expresado aquí los distintos colegas, en un movimiento incómodo en el cual, como se decía, si están en el departamento de historia no son suficientemente históricos, no son suficientemente rigurosos con las fuentes y todo este tipo de cosas, y si están dentro de la antropología no hacen suficiente campo, le están poniendo demasiado énfasis a los documentos y no a las historias y narrativas orales, o no le están poniendo suficiente atención a la arqueología o a los objetos. En fin, es como es una insuficiencia permanente. En general, en lo que yo puedo determinar en términos de la importancia de estudios etnohistóricos, obviamente aquí en Colombia han sido realmente importantes desde muchísimos puntos de vista. Les recomiendo también no solo la historia de la historia en Colombia de Roberto, también hay un artículo relativamente corto de Joan Rapoport en el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia, en la cual trata de señalar unos nuevos derroteros en 1997 para la etnohistoria, y en los cuales le apunta específicamente a algo que ella considera que ha sido supremamente complicado dentro de la etnohistoria colombiana, que es cierta tendencia hacia la esencialización de los grupos indígenas y minoritarios, en los cuales pues realmente se genera una imagen, una representación de estos grupos que es supremamente problemática, debido a que, si bien se les está tratando de volver a meter dentro de procesos históricos, la representación sigue siendo supremamente estática, sigue siendo esencialista, sigue siendo romántica y sigue siendo supremamente indigenista en el sentido tradicional de la palabra. Esto, al final del día, para contestar la pregunta de Marcela de si realmente la historia y la historia o la antropología histórica podemos decir que constituyan un campo disciplinario independiente, pues no, realmente no. Está uno moviéndose de esta manera incómoda entre múltiples campos, como lo decía Patricia también, dentro de la geografía cultural, hay gente que se mueve dentro de los estudios culturales, hay gente que hace arqueología, hay gente que hace estudios de memoria, en fin, hay un movimiento incómodo constante entre las distintas estructuras disciplinares, y es difícil ubicarse en los distintos departamentos. Principales problemáticas, enfoques y métodos. Si hoy en día tomamos el punto de vista de la antropología histórica como tal, hay una gran preocupación por lo que podríamos llamar la situación colonial y el colonialismo, en la medida en que cómo incluso desde el mismo archivo, a través de la contextualización del otro dentro del proceso colonial, se construyen estas categorías mediante las cuales se dominan a las minorías dentro de los procesos coloniales. Entonces, hay varios antropólogos históricos que han tratado de entender lo que se llama la ansiedad del archivo, que es ese desorden obsesivo-compulsivo que se nota dentro de los archivos por la categorización del otro, por decirle al otro exactamente cómo tiene que ser, qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué puede hacer, qué es lo que no puede hacer, que hasta cierto punto heredamos y terminamos reproduciendo muy claramente en situaciones como
el grupo de asuntos indígenas en el Ministerio del Interior, donde tenemos unas listas de chulos en donde pues sale alguien y se encuentra con unos indígenas y entonces mira categorías y va chuleando, ¿no? Y literalmente si ese grupo no cabe dentro de esas categorías, entonces no es indígena. Es así de sencillo y por eso ha habido pues, el problema acá de los indígenas urbanos. Entonces tenemos un problema que se viene tratando, que es el de esa misma textualización y la forma como quedan sedimentadas esas categorías en el archivo. Por el otro lado también está el problema mismo de la construcción de los archivos, de los silencios de los archivos. Los archivos no son simplemente construidos bajo la premisa de guardar absolutamente todo, sino que hay silencios dentro de los archivos, hay actividades de expoliación de archivos, hay actividades de purgas de archivos en los cuales se considera que ciertas cosas no valen la pena guardarlas y otras, y otras sí vale la pena tenerlas en cuenta. En general, para mí eso que ha producido también, que no hay una problemática y no hay unos enfoques absolutamente definidos dentro de la antropología histórica como tal. Hay antropólogos históricos que hacen algo que ellos llaman antropología histórica, bien o mal, pero que podamos acotar claramente un campo disciplinar bajo el cual caben ciertas cosas y no otras. Creo que en este punto realmente es muy difícil y como lo anotaban varios de los colegas, pues se está haciendo antropología histórica del mundo financiero, se está haciendo antropología histórica de todo tipo de cosas que se salen del ámbito tradicional o de lo que se considera como el ámbito tradicional de los antropólogos. Entonces, en ese sentido, digamos que en mi caso, cuando uno preguntaba, una vez le pregunté a Rolf Trujillo, que se consideraba un antropólogo histórico, le decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es el campo disciplinar? No, es simplemente lo que hacen los antropólogos. Si usted es antropólogo, ¿listo? Y hace algo, pues eso es antropología. Punto. Es lo que sea que usted haga, lo que sea su campo de investigación, pues eso es antropología. Realmente acotarlo en este momento es muy difícil. Y en ese sentido, ¿qué cambio sí hubo, por lo menos dentro de la antropología histórica, que tuvo, creo yo, un gran impacto, que fue la división entre lo que podemos considerar el precepto teórico de que realmente todo el mundo tiene historia, pero que podemos indagar dentro de las construcciones y percepciones particulares a cada grupo social, lo que podríamos llamar la historicidad. Entonces, en ese sentido nos estamos moviendo constantemente también entre historia e historicidad, tratando de entender también cómo es que estos grupos tienen historia y tienen cambios de una manera que pues, realmente no guarda relación con lo que podemos llamar el referente tácito, que es Europa. Y eso lo pone Chakrabarty de una forma muy clara en su libro de Provincializar Europa, en el sentido en que, para bien o para mal, es el referente que tenemos ahí, es un referente tácito, es el coco que está debajo de la cama, así tratemos de descolonizar la historia. Y si bien por más que tratemos de descolonizar esa historia a través de la antropología histórica y a través de la indagación dentro de las historias particulares de grupos minoritarios o subalternos, pues los historiadores que operan, y antropólogos históricos que operan desde Europa o desde Estados Unidos, se pueden dar el lujo de ignorar todo lo que nosotros producimos. Y es así de fácil. Y en ese sentido, nosotros también, para efectos de consultar los archivos, porque la relación nuestra con el archivo también es colonial, pues nos tenemos que desplazar a Sevilla, o en el caso de los que estudian la historia del sureste de Asia, se tienen que desplazar a Londres, donde está el archivo más grande del sureste de Asia, para efectos de poder entender
lo que está pasando en otras partes. Entonces ni siquiera en la ignorancia del otro, para efectos nuestros, puede haber simetría en estos casos. Tenemos una relación francamente colonial en ese sentido. Y por otro lado hay un énfasis también en que, bien, vale, vamos a hacer historia y vamos a hacer antropología histórica de grupos minoritarios y subalternos, pero si esa relación no se contextualiza y no se extiende hacia campos del saber mucho más amplios y en los cuales tenemos redes más amplias, pues simplemente se vuelven narrativas intrascendentes. Se vuelven narrativas que tienen poco peso, que no logran trascender y por eso mismo no logran iluminar distintas facetas de lo que son, por ejemplo, los procesos coloniales, los procesos de colonialismo, los procesos de dominación, los procesos de resistencia, los procesos hegemónicos y todo este tipo de cosas. Por último, en términos de la influencia de enfoques contemporáneos en Colombia, yo no sé cómo la vean ustedes, pero yo la veo bastante limitada. Es supremamente limitado. Lo que va llegando como por entre, no sé ni siquiera por dónde, en algunos casos. Hay gente que lee muy ampliamente, hay gente que no lee casi nada, hay gente que está preocupada por saber qué es lo que está pasando en otras partes, hay gente que realmente no le preocupa para nada. Y en este caso en particular, no sé cómo se haya planteado la clase de antropología histórica como tal, o la cátedra. He visto en general aquí y en otras partes del mundo muy pocas clases que sean de antropología histórica como tal. Lo que hay son profesores que hacen antropología histórica y en sus clases le enseñan a sus estudiantes cómo hacen ellos antropología histórica. Entonces no hay, o por lo menos yo nunca tuve una clase de antropología histórica. Tuve clases con estos señores que hacían antropología histórica y decían, mire, yo la hago así. Y este otro decía, no la hago así, yo la hago así. Y este otro decía también, no, yo no la hago de ninguna de esas dos formas, sino que la hago de esta otra forma y me interesan estas otras preguntas. Entonces por eso también para mí el acotar o el cambio de etnohistoria a antropología histórica pues tampoco contribuye a acotar nada. Pues mi posición. Y en general, ya para cerrar, diría que nos hace falta leer muchísimo más ampliamente. Nos hace falta también ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo. Nos hace falta, a los antropólogos también nos hace falta ser más serios con el trabajo de archivo, a los historiadores les hace falta ser más serios con lo que tiene que ver con narrativas orales. Y hay muchísimas críticas que son pues, realmente contundentes en ese sentido, pero en general yo veo la influencia de enfoques contemporáneos como algo supremamente limitado en este momento.